Bueno, vamos a hablar un poco sobre quién fue el personaje que vemos en pantalla, que su nombre era Charles Augustin Coulomb, y cuáles fueron sus contribuciones a la física que estudiamos actualmente. Como decíamos recién, ¿quién fue Charles Coulomb? Bueno, él vivió en Francia entre 1736 y 1806. Como sabemos, esa fue una época de muchos cambios, tanto a nivel país como a nivel mundial. Era la era de la revolución industrial y él dedicó la mayor parte de su vida a ser parte de esos cambios. Pero no fue un científico en los primeros años de su vida, sino más bien fue un ingeniero militar. Y aunque no estaba en un laboratorio, aprovechó cada momento de su vida para tener y ampliar sus más conocimientos. Por ejemplo, al haber estado en la milicia y haber participado en la construcción de puentes y de muchas otras obras, estudió la resistencia de los materiales y problemas de estática relacionados con la arquitectura. Así que él no desperdició ni un momento de su vida. Pero a lo que mayor le dedicó luego de jubilarse muy joven de la milicia fue a la electrostática y el magnetismo. De hecho, es uno de los pioneros en estas dos áreas y muchas de las cosas que estudiamos y que vemos y que conocemos hoy día y hasta damos por sentado, se las debemos a sus estudios. Como dijimos, era la época de la revolución industrial y en su caso, para poder estudiar de lleno algunas de estas disciplinas, tuvo que inventar hasta sus propias herramientas. Por ejemplo, la balanza de torsión, que está apareciendo en pantalla, la inventó él y la usó para medir con exactitud la fuerza eléctrica entre las cargas y poder saber cómo se manifestaban, cómo sucedían. Así que hasta este tipo de herramientas y de dispositivos se las debemos a Charles Coulomb. Ahora, ¿cuáles fueron los descubrimientos que hizo este hombre gracias al estudiar las cargas eléctricas? Debido a los estudios que él realizó, pudo observar los principios fundamentales y de la electrostática. Son dos. El primer principio dice: la fuerza con la que se atraen o repelen dos cuerpos electrizados es directamente proporcional a sus cargas eléctricas, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que mientras más grandes sean las cargas, mayor será la fuerza con la que se atraigan o con las que se van a repeler esos cuerpos. Así que aumenta el valor de las cargas, la fuerza también va a aumentar. Mientras que por el contrario, si las cargas disminuyen en valor, bueno, ahora la fuerza de atracción o de repulsión entre ellas también va a disminuir. Por eso decimos que son proporcionales. Esto nos lleva al segundo principio de la electrostática y dice lo siguiente: la fuerza con la que se atraen o repelen dos cuerpos electrizados es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Y acá hay dos puntos importantes a analizar. Bueno, en primer lugar, que si la distancia entre los cuerpos es menor, bueno, la fuerza entre ellos va a aumentar. Si tenemos dos cargas opuestas a menor distancia, se van a atraer con mayor fuerza, va a ser evidente esa atracción. Lo mismo que va a ser evidente esa repulsión. Mientras que por el contrario, si esas cargas aumentan la distancia entre ellas, la fuerza va a ser menor y va a ser hasta más difícil de percibirla, por así decirlo. Pero siempre esta desproporción, por así decirlo, o esta proporcionalidad inversa va a ser al cuadrado de estos números. Y de estos dos principios que vimos recién, podemos obtener la fórmula de la ley de Coulomb, que es la que vemos en pantalla, que es F es igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Y vamos a ver qué significa cada uno de estas magnitudes en la tabla que vemos en pantalla.
Vamos con la primera, que es la F, y estamos hablando de la fuerza de atracción o repulsión, de la cual Coulomb hablaba que se podía medir. Repasemos que la fuerza de atracción se va a dar siempre que las cargas sean de signos opuestos, es decir, una carga positiva y una negativa, un protón y un electrón. Y la fuerza de repulsión se va a dar si estas cargas ahora tienen signos iguales, es decir, dos positivas o dos protones y dos negativas o dos electrones. La unidad de medida de la magnitud de fuerza es Newton. La K en la fórmula es la constante de proporcionalidad y su unidad es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Vamos a hablar un poquito más de esta y la que sigue en la próxima diapositiva. Q1 y Q2 son cargas eléctricas y su unidad es el Coulomb, así que cada vez que vean la C estamos hablando de cargas eléctricas. Por último, la distancia es el último componente de esta fórmula y está al cuadrado, así que hablamos del cuadrado de la distancia que separa las cargas. No estamos hablando de superficie, sino de elevar al cuadrado las distancias de ellas. Y es lo que hablábamos de la proporcionalidad inversa en el segundo principio. Así que la unidad de medida de esta última va a ser metros al cuadrado. Vamos a retomar los dos conceptos que nos quedaron de la fórmula o de la descripción de la fórmula. Y empecemos con la unidad elemental en electrostática. Esta es la unidad eléctrica más pequeña y es el electrón. Como es difícil ponerse a calcular cuántos electrones realmente hay en cierto lugar, se llegó al acuerdo de que se iba a agrupar a un número de electrones y se iba a formar el Coulomb. Un Coulomb equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Pero bueno, nosotros no lo calculamos en electrones, sino en ese conjunto de electrones, y ahora es más fácil para nosotros hacer los cálculos. El otro componente de la fórmula era la constante de proporcionalidad y es la letra K. Esta varía según el medio que rodea las cargas. No es lo mismo que esté en el vacío, a que esté en el agua, que esté en un lugar, en un ambiente lleno de polvo. Nosotros vamos a hacer los cálculos siempre teniendo en cuenta que es en el vacío y vamos a usar el valor de 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ese número, 9 por 10 a la 9, va a ser constante. ¿Por qué las tres unidades? Porque justamente se refiere a la fuerza que hay entre esas cargas y en el cuadrado de la distancia. Así que sí o sí tengo que ponerlas a las tres. Y las tres forman la constante K. Ahora sí, habiendo hecho este repaso de la vida de Coulomb, de los principios de la electrostática y de los componentes de la fórmula, es que podemos pasar al siguiente tema, que van a ser los cálculos.